Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio de ¿Qué sabía yo? Mi nombre es José Orona. Hoy nuevamente vamos al segmento, ¿verdad? Que muchos han estado pidiendo, que es el Fe en medio del ruido, que es el segmento que hago con mi hermano, donde vamos a discutir diferentes temas de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, porque todo el mundo dice, especialmente hoy día, que la Biblia es machista. Con este movimiento del feminismo hemos visto que esto ha sido una oración o un statement que se ha hecho constantemente más y más y más en los pasados quizás dos, 3 años. Eh, y hoy vamos a hablar de eso. Así que dale like, suscríbete al canal, compártelo para que no seas el único que se ve con esta información que sabía yo. Bueno, Adiel, bienvenido de vuelta, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Gracias por tenerme de nuevo contigo aquí. Estamos bien, gracias a Dios. Y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que nos da. Y gracias a Dios, primeramente, debí de decir. Bueno, hoy nuevamente gracias, ¿verdad? Por sacarle tu tiempo, estar aquí para discutir estos temas que mucha gente eh, no se atreve muchas veces a hablar a viva voz. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos hoy día, ¿verdad? Que hemos hecho todo un tabú. Hablar de sexo es un tabú, hablar de de la religión es un tabú, hablar de política es un tabú. Sin embargo, el tema político se ha salido de control. Y con el tema político también hemos visto cómo el tema de la religión ha estado cogiendo también como dicen por ahí, su fuete, Tu agüita. su agüita. La Biblia es machista. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Pues, sin número de veces, pero como tú bien dijiste, últimamente mucho más que antes, quizás por, por el movimiento feminista que hay hoy en día, ¿verdad? Pero sí, sí, se escucha muy duro por ahí. Yo creo que ¿verdad? De los versículos que más se utiliza es este que dice que la mujer debe someterse al hombre. Ahora mismo no. eh, Ese es Efesios capítulo 5 verso 22 que lo vamos a discutir. Es un verso muy, muy Uy, interesante. y mucha gente muchas veces cuando se dice que la Biblia eh, es machista, mayormente este es el verso que hacen referencia y específicamente por la palabra someterse. Ujú. Eh, ¿qué tú piensas vamos a hablar primero, ¿qué tú piensas de este verso o específicamente cuál tú crees que es el problema que tienen las mujeres mayormente con la palabra someterse? Pues, antes de entrar ahí, lo que deberíamos de nosotros, todos como, ¿verdad? Seres humanos, hacer distinción entre ciertas cosas. Si yo voy a hacer un señalamiento, pues, por ejemplo, si yo voy a decir que la Biblia es machista, pues tiene que ser porque ya yo he leído la Biblia y he pues llegado a la conclusión por la evidencia de que es machista. Ahora, Ujú. si mi opinión de que la Biblia es machista es por la interpretación de personas que a su manera utilizan la Biblia, entonces el problema aquí no es de que si la Biblia es machista o no. El problema ya aquí lo tiene una persona que está utilizando la Biblia para justificar sus preferencias machistas, Sus ¿verdad? acciones, claro. Sus acciones. Entonces, yo me gustaría a partir de ahí invitar a todo, ¿verdad? Al que nos escucha, a toda la audiencia, que eh, re- reflexionemos y que podamos discernir cuando es un ser humano el que está tomando y dándole forma a una enseñanza y cuando es la misma enseñanza la que se representa ella misma. Entonces, valga la redundancia. Pero
para contestar la pregunta que tú hiciste, es muy interesante ver cómo muchas personas utilizan ese verso, varones, machista, porque quizás los mismos machistas son los que le dan la mala fama o más bien Claro. la mala reputación a la Biblia, porque utilizan ese verso fuera de contexto. Entonces, yo voy a contestarte mirando el texto como tal. En Efesios capítulo 5 verso 22 al 24 dice de esta manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. O sea, tienen que estar sujetas a su marido como al Señor. Hasta ahora lo que tenemos son signos de interrogación. ¿Qué significa eso? Ujú. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En otras palabras, él es el líder, Y la la, iglesia es el cuerpo de. la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Fíjate que cuando tú lees eso de repente y no tienes ningún conocimiento, pero sí sabes que, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, se sujeta a las enseñanzas, se sujeta al liderazgo de Jesús. Y tú haces esa analogía y dices, ok, pues se supone que de esa misma manera yo tengo que sujetarme a mi marido y lo dejas ahí, pues posiblemente que todos tropecemos, ¿verdad? En esa temática, porque, ok, pero ahí comienzan una serie de preguntas. Ahí comienza, pero ¿cómo es que yo me voy a sujetar? ¿Significa que yo voy a obedecer en todo? ¿Significa que yo a ciegas voy a estar Yo pienso expuesto? que se ha demonizado la palabra someterse, al igual que se ha mal utilizado la palabra empoderada o emprendedor. eh, ¿Ya? y Como la palabra someterse, empatía. empatía, también. Mucha gente Ujú, confunde empatía con simpatía y ujú, son dos cosas totalmente diferentes. Porque tú no puedes tener, por ejemplo, tú no puedes tener empatía conmigo si tú nunca te pusiste una bota y fuiste a la guerra. Tú puedes tener simpatía y poder quizás imaginarte cómo podría ser, pero tú no viviste lo que yo viví. ¿Cómo tú puedes right. sentir lo que yo sentí cuando tú no viviste lo que yo he vivido? Y yo creo que eso es algo bien importante en eso. Y yo creo que someter es una de esas palabras que se le ha atribuido un significado negativo, especialmente cuando hablamos de este tipo de temas y este versículo de la Biblia. Pero algo que a mí me parece bien curioso aquí es que, como tú dices, lo dejaron ahí, lo dejan ahí, como que la mujer se somete al marido, eh, al igual que se someten al Señor, ¿no? Y a mí las cosas hay que entenderlas y mirar el contexto completo. Porque en ese mismo, en Efesios 5 un poquito más abajo, lo voy a parafrasear, no, porque no, ¿verdad? No lo tengo de frente. Pero Efesios 5, un poquito más abajo, dice que, mira lo que dice, a la mujer le pide que se someta al hombre, como ella, ¿verdad? Sigue a Dios, ¿verdad? O se somete a lo que es Cristo. Pero al hombre le exige amar a su mujer como Dios amó a la iglesia. Exacto. Para esa parte era la que iba. O sea, que cuando tú dejas solamente esa parte de las mujeres, y Ujú. que ciertamente yo lo he visto, yo lo he escuchado, con muchos varones decir, no, que la mujer tiene que someterse al hombre. Ok, pero nos brincamos, ignoramos el verso 21. Ah, El verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, sométanse los unos a los otros. Así empieza esa, esa, esa instrucción. claro, Sométanse los unos a los otros en el claro. temor de Dios. Eso es número uno. Luego ese es el verso 21. Luego en el verso 25, que es lo que tú ibas o estás aludiendo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Mira, mi hermano, si comparamos ese amor con el de Cristo, estamos hablando de que Cristo vivió en su cuerpo el sufrimiento, murió por la iglesia, o sea, Dio la dio su vida, claro, cuerpo por la iglesia. claro. El nivel de amor al que el apóstol le está diciendo a los creyentes que deben de tener por sus mujeres, mira el nivel. Pero Y eso, yo, yo me imagino que eso no cabe en la narrativa machista, porque si un no. hombre Ni tiene la que amar de feminista, tal manera, ni la machista ni la no feminista, cabe. en ninguna de las dos cabe realmente.
pero sí yo pienso que una parte esencial, porque siempre queremos hablar de que, te tienes que someter porque el hombre es el que provee, el hombre es el que tiene que dar seguridad. Ok, pero ¿a qué nivel? Nunca se habla de, si tú estás pidiendo a una mujer que se someta, pero mira lo que te está diciendo la palabra. El hombre tiene que, ¿verdad? Amarla, básicamente, incondicionalmente, dar la vida, todo. A la mujer no le pide que ama al hombre, le está pidiendo que te sometas, pero al hombre está diciendo, tú tienes que amarla como Dios amó a la iglesia. Como yo no creo que ningún Exacto. ser humano sea capaz de amar a nadie de la manera que Dios nos ha amado a nosotros. O sea, que lo que la Biblia le está pidiendo al hombre, dice, sí, mujer, sométete, pero a ti te estoy dando algo que es eh, humanamente, ¿verdad? Ante las capacidades humanas, imposible, básicamente. O sea, como que... El verso continúa, permíteme leerlo aquí. Dice, ok, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Santificarla es separarla, no es algo, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí es una palabra sacra, pero tiene una connotación como que separarla, apartarla, purificarla, limpiarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del cuerpo del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, es la analogía que está haciendo el apóstol, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí hay otra analogía. Ujú. Primero tienes que amar como Cristo amó la iglesia, ahora tienes que amar como tu mismo cuerpo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, el que no ama a su mujer, no se ama. Que está diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una Un sola solo carne. cuerpo. Ajá, un solo cuerpo. El hecho de esa porción bíblica solamente desarticula el, la idea de que el hombre tiene un nivel de superioridad y la mujer de inferioridad. Claro. Hay más que los vamos a seguir hablando, pero si uno lo analiza, si uno agarra, incluyendo la palabra que estabas hablando, si uno hace una pequeña, no tiene ni que hacer una exégesis de la palabra sometimiento, pero si uno hace un análisis, uno se da de cuenta de que hay una manera en la que Dios quiere que uno se proyecte hacia el otro Hace el otro. y que el uno al otro se represente de tal manera de que se compenetre de una manera que pueda ser un solo cuerpo. Y eso no tiene nada de machista. Eso no tiene, al contrario, cada uno le da su lugar a cada uno. Claro. Aquí el problema que estamos teniendo en esta sociedad es que nosotros hemos perdido nuestra identidad en la sociedad. Ahora las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres, o en el mejor de los casos, porque ahora los hombres también quieren ser niños. Amén. Entonces vivimos en una sociedad en la que nadie sabe cuál es el rol que le toca. Sin embargo, ese es el verdadero orden, el verdadero diseño de Dios para el matrimonio, para la pareja, para la mujer y para el hombre. De hecho, en ese mismo capítulo también da instrucciones a los hijos, a los jóvenes. Entonces, Hay bien importante ahí, porque esto se puede dividir por varias secciones. Escuchándote, cuando dice dos cosas que quiero tocar ahí. Primero, cuando dice el hombre debe amar a su esposa, así como, ¿verdad? Porque nadie aborrece su cuerpo. Y hoy podemos ver, eso es una cosa que hoy día hemos visto. Y yo soy una persona que todo el tiempo tampoco he cuidado tanto de mi cuerpo, puedo decir. Y yo creo y cuando la gente dice, le encanta decir, no, el cuerpo es reflejo de lo que uno siente, pues, entonces si tu cuerpo está reflejando cómo tú te sientes internamente, y se refleja en sobrepeso, en enfermedad, en todas estas cosas, y eso se está viendo tanto y tanto, es tan común ya, imagínate cómo nosotros vamos a querer a otras personas.
si uno no se mm. siente bien dentro de uno mismo. Y la Biblia lo dice, el cuerpo es el templo de Dios. El cuerpo es el templo de Dios. Y eso es una de las cosas que yo creo que tenemos problemas en la sociedad. La gente está aborreciendo a su cuerpo, tanto hombres como mujeres. Aborrecen su cuerpo, aborrecen su mente. Y si tú aborreces tu cuerpo, entonces ¿qué le puedes ofrecer a otra persona? No hay... por eso, cuando lo mencionaste, me quedé... Y lo otro que mencionaste, y nuevamente estoy parafraseando, ¿verdad? Los que nos están viendo, porque no tengo la Biblia de frente. Este, tocaste algo de... Y quería preguntarte, cuando dice que el hombre dejará a sus padres y se unirá con su esposa en un solo cuerpo. Y otra cosa que yo he visto aquí mucho, y es un chiste mayormente entre hombres también, ¿verdad? Bueno, el chiste de, la suegra va para la casa y como que, pero he visto muchas relaciones donde sí el hombre puede desconectarse, no por completo, pero sí formar ese hogar, pero muchas veces es la mujer la que mantiene ese lazo con la familia de ella, muchas veces permitiendo que eso interfiera en su matrimonio. Pero aquí en la palabra, por ejemplo, por lo menos en la versión que no hablaste, no menciona nada de la mujer, sino dice el hombre se separará de sus padres y se unirá a su mujer en un solo cuerpo. Habla un poquito de eso. ¿Cuál es tu El- opinión de eso? lo que pasa que en cuanto a el mandato al hombre, eh, de nuevo, vivimos en una sociedad en donde cada rol se ha cambiado y se ha eh, alterado. Y ya nadie sabe, los esposos no saben cuál es su lugar, los suegros no saben cuál es su lugar, los hijos no saben cuál es su lugar. Entonces, con los lentes de la sociedad que tenemos hoy, cuando miramos la Biblia, pues hay cosas que como que uno no las entiende. Ok. Pero aquí está el detalle. El mandato a que el hombre, o sea, la expectativa de la palabra proveedor es para el hombre, Sí. right? Ya. So, cuando el mandato al hombre es de dejar a su padre y a su madre, es porque el hombre tiene que ahora tomar el rol de él ser ahora, ya él no le provee, ya él no pertenece a esa familia, ahora él va a hacer una familia Su nueva, propia familia, o claro. su propia familia. Obviamente es una extensión de la familia de De la su que viene, familia. es parte de la descendencia, es linaje, excelente. Pero la responsabilidad de que esa mujer y sus futuros hijos tengan su lugar y tengan instrucción, enseñanza, disciplina, ahora le pertenece únicamente a esa nueva pareja. Claro. Entonces, en términos, digamos, de estructura social, es igual que cuando el mandamiento, que quizás sería meternos en otro tema, pero cuando el mandamiento se le da al hombre de que no coma del árbol, fíjate que cuando la serpiente engañó a la mujer y la mujer comió, no pasó nada. No pasó nada. Fue cuando el hombre. Pero fue cuando el hombre escuchó la voz de su mujer, que ese es otro tema, será entonces que le van a echar la culpa a la mujer. Bueno, ese es otro tema, pero Desde lo el cierto principio de es los que tiempos nos tienen condenados desde el principio de los tiempos. ¿cómo es? Se victimizará a alguien. Pero Sí, la realidad es que el hombre fue el que fue llamado a liderar. Por claro. eso cuando la mujer comió no pasó nada. No fue hasta que él comió y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, la responsabilidad del hombre es diferente a la responsabilidad de la mujer. Pero tan importante es la responsabilidad del hombre como lo es la responsabilidad de la mujer. Uno sin el otro no existe. Fíjate que para acabar de decir que la Biblia es machista, cuando el hombre fue creado, ¿verdad? Él fue creado primero y se le dio una instrucción, él entonces comenzó a nombrar los animales y dice que no se halló mujer para Adán. Entonces Dios entonces hizo entrar un sueño profundo a Adán. Pero, ¿cuáles fueron las palabras que Dios utilizó como, como base para traerle una esposa? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idonia.
O sea que si la mujer no es nada, si la mujer no es importante, porque la Biblia es machista, ¿cómo es que el mismo creador está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda contraria, que idónea, ¿verdad? Hay mucho debate en cuanto a qué idónea significa también, pero cuando vas al diccionario, cuando vas a la raíz hebrea, es una contraparte. O sea, cada uno tiene su rol. Tú haces, a ti te toca A, B, C, a ti te toca D, E, F, y los dos son uno, Un complemento, ¿verdad? sí, un complemento, sí. So, Sí. por eso el mandamiento al hombre fue dado, de que, hey, y dejará el hombre a su padre, pero hay otra explicación que es más acertada aún. Lo que pasa es que quise tomar la oportunidad de explicar de que, hey, los roles en la sociedad están un poquito turbios. Pero la realidad es que cuando la palabra, cuando muchas de las veces cuando se utiliza dejará el hombre o dejará pues, el hombre como tal, la palabra en realidad no quiere definir un género, sino que Sí. define a la humanidad. O sea, Que eso es otro define problema, que eso es otro problema, porque pues ya las malas sabemos que, interpretaciones. no, que ya sabemos que hoy día tampoco quieren ser, ahora son ellas, y, o ellas, o qué sé yo, qué día, como ellos se llaman, whatever. Ya. Que tampoco Pero en quieren el lenguaje, utilizar los en ese, términos, tampoco quieren utilizar los términos masculinos para referirse al conglomerado, ¿sabes? Porque tenemos que ser ya. nosotros en término varonil cuando se está refiriendo, cuando hay mujeres también, que sea una de las... So, que no me extraña que tampoco digan, pero es que dice el hombre, no, pero es que el hombre habla de el ser humano. O sea, como Ya, aclaración, o sea, en el verso que utilizamos, que fue el que tú me preguntaste, en ese verso sí es es específico, claro de es que claro, es sí. hombre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí no hay distinción. Claro, Pero lo que quizás quise resaltar es que no siempre que uno lee hombre se está refiriendo al hombre necesariamente, right? claro. Y eso es una explicación que tiene sentido, ¿no? Lo que pasa que ahí como vienes tú diciendo que ahora se han insertado estas otras ellas y aquello porque quieren sacar el género masculino, que porque todo tiene que ser patriarcado, que porque tiene que ser así, ya Nadie es está. inclusivo. Entonces, ya. Ok, vemos aquí. Huh. Este, ahí discutimos Efesios, pero Ujú. la Biblia tiene mucho, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que no sé si lo tienes, ¿verdad? Tú allá, una de las cosas que dice es que, o otro de los argumentos que se utiliza es que la Biblia está escrita por hombres, y como está escrita por hombres, pues muchas de las cosas que se hacen es porque el hombre las puso, y que por eso es que hoy día se aceptan culturalmente, porque pues siempre la iglesia ha tenido influencia en lo que son la sociedad o cómo se vive socialmente. En ese sentido, la realidad es que sí, la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, eh, no podemos negar que la literatura, de la manera en la que es presentada, pues tiene una óptica, ¿verdad? Por ejemplo, tú como puertorriqueño, si vas a escribir una carta acerca de tu país o, no sé, de algún evento social, pues tu óptica, o más bien la manera en la que tú vas a presentar lo que estás viendo, Ujú, pues va a ser desde los ojos de un puertorriqueño, no va a ser de los ojos de un mexicano o de un claro. colombiano, ¿no? Lo mismo ocurre cuando alguien escribe un libro, cuando escribe, entonces, estamos hablando de 40 y pico de escritores que componen, ¿verdad?, lo que es la Biblia. Entonces, todos ellos varones. Pues sí puede ser que se pueda atribuir alguna, la óptica, ¿verdad?, masculina, pero el mensaje no es 100% de un lado o del otro, ni siquiera. Entonces, mira, por ejemplo, en, hay una alegación de que la representación desigual de géneros en la Biblia, right? Ok. Que esto va en acorde con lo que estoy diciendo, de que bueno, tiene una perspectiva o más bien un enfoque desde la perspectiva óptica de los varones. Claro. Bueno, pero sin embargo, en Gálatas capítulo 3 verso 28 dice, ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Uno Cristo en Jesús. Cristo. Entonces vamos desde un extremo al otro, incluyendo no hay hombre ni mujer, delante de Dios somos iguales. No hay diferencia, no sé, más claro que eso no O puede sea, ser, ¿verdad? sí, te lo está diciendo, una parte te está diciendo, todos son iguales, pero aquí están los roles de cada uno. O sea, todos son iguales. Para Cristo, para Dios, nadie es más Bueno, especial ya, que nadie. bueno, pese Pero, a que sí se puede señalar, ¿verdad? De que, pues, por ejemplo, es blanco y hay negro, pero delante de ujú, los ojos de Dios ambos tienen el mismo valor. O claro. sea, aunque exista mujer, exista el hombre, el valor delante de Dios sigue siendo el mismo. Ahora, otra, digamos, otra crítica hacia que la Biblia es machista, que estábamos brevemente hablando ahora, es en cuanto, lo tocamos así más o menos, es en cuanto a los roles de liderazgo de la mujer. Ujú, Entonces, tú y yo estábamos comentando de que, hey, cada cual tiene un rol, el del hombre es de liderar. Ahora, Dios, que es grande en misericordia, soberano y que todo el poder le pertenece a él, no al hombre. Dios no necesita a hombre para hacer lo que quiera hacer. Dios no necesita mujer tampoco para hacer lo que quiera claro, hacer. claro. Dios usa una mula para hablar. Entonces, pero aún así, Dios utiliza a todos. Dios utiliza al hombre y Dios utiliza a la mujer. La Biblia nos da ejemplos de roles en este. Tú me hiciste una pregunta acerca de que si la mujer, antes de que entráramos en cámara, de que si la mujer podía liderar Sí, porque pastoreal, creo que. eso es otra de las cosas que he escuchado donde se dice que la mujer no debería, y de hecho hay mujeres que apoyan el hecho de que la mujer no debe ser pastora o pastor de una iglesia, no debe ser la cabeza de una iglesia. Y eso es algo que obviamente causa un poco de choque porque pues hay otra cosa es que cada vez hay menos hombres, como también tú mencionaste, tanto en socialmente hablando, pero religiosamente, la sociedad se ha alejado de la iglesia y hay menos hombres pues buscando el llamado ¿verdad? A lo que es ser pastor o dirigir la iglesia. Entonces ahí entra la mujer, pero hay muchas mujeres que se oponen a esto. No lo dicen, no se dice a viva voz, pero mucha gente lo piensa. Ya, bueno, te voy a dar primero, ¿verdad? Lo que dice la palabra y voy a elaborar en mi opinión. ¿Ok? Claro. Son dos cosas diferentes. La palabra es infalible, no se equivoca. Yo puedo equivocarme. Pero en el capítulo 16 de Romano, Pablo menciona a varias mujeres en roles de liderazgo. Estamos hablando ya en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia que conocemos el día de hoy. Ese es de Febe, creo que Y Romanos 16 es Febe, si no me equivoco. Febe es una, ¿verdad? Que es llamada diaconisa. Sí. Otra es Priscila, que enseñó junto a su esposo. Entonces tenemos que recordar que este es el mismo Pablo que en otra epístola dijo, no permito que la mujer hable, que la mujer guarde silencio en la congregación y que cuando llegue a la casa le pregunte al esposo. Entonces aquí hay como una contradicción. Ven acá, pero Pablo allá está mandando a callar a la mujer, que la mujer no puede hablar en la congregación, pero aquí está prácticamente agradeciendo y reconociendo a mujeres que tomaron rol. ¿Cuál es la contradicción? Entonces es ahí donde te das en el dilema de malas interpretaciones. Mientras en uno había una situación específica en la que Pablo está Ujú, poniendo orden, claro. ¿verdad? En esta claramente demuestra de que él no tiene nada en contra en que las mujeres formen parte del ministerio y del liderazgo. E inclusive Jesús y los apóstoles y los discípulos pudieron ejercer su ministerio porque las mujeres eran las que financiaban el ministerio de ellos. Son Claro. cosas que la gente no se pregunta. ¿Cómo se pudieron sostener ellos, verdad, sin trabajar, solamente predicando y yendo de aquí y allá? Bueno, porque había mujeres que eran parte del ministerio de Jesús. Una de ellas, de hecho, hay un nombre, antier, mientras estaba buscando de estos puntos, me dijo un nombre de ella, es Juana.
Y yo siempre pensé que en Hispanoamérica pues se le pone Juana porque pues es el opuesto de Juan. Pues resulta que en la Biblia, y llevo muchos años en el Evangelio, nunca había leído eso yo. Mm. Juana era una de las mujeres que facilitaba para que Jesús ministrara junto con sus discípulos. Entonces, No, y no podemos olvidarnos de que una de las primeras personas que también fue escogida fue María Magdalena. Y María Magdalena andaba con los discípulos. O sea, ella no era considerada como de los 12 discípulos, pero era parte del ministerio de Jesús. Siempre estaba con ellos. entonces no hay lugar para decir que en cuanto a, ¿verdad?, la importancia que tiene en el ministerio una mujer es también de considerarse, De hecho, debe de de hecho, considerarse. de hecho, ahora que menciono a María Magdalena, y perdona que te interrumpa, si mal no recuerdo, sé que en Juan, no me acuerdo el capítulo ni el versículo, pero en Juan se dice que cuando fue María Magdalena la que estaba encargada de anunciar la buena nueva de que Jesús había resucitado. No fue ninguno de los apóstoles hombres, fue María Magdalena la que Ujú. estaba encargada de ese ministerio, de Jesús resucitó, y ella era la que tenía que Sí, ir a porque decir la buena ella nueva. fue la primera que llegó a la tumba y Ujú. fue a la que el ángel le dijo, este Jesús, ¿verdad? Ha Por resucitado. tanto, se le está Ya. dando una orden divina a una mujer. O sea, El ángel se le revela a una mujer, exactamente, buen punto, muy buen punto. Entonces, no hay cabida, pero volviendo al tema de los roles en cuanto a mujeres pastoras, yo no creo que una mujer deba de ser pastora, ¿por qué? porque por diseño la mujer no está diseñada para presidir. Un pastor es, y debe de ser, en el orden bíblico, porque hoy lo que tú ves por ahí en las iglesias como tú lo ves, esto es un desastre, esto no todas, ¿verdad? Déjame hacer la aclaración, no todas, y no es una crítica, pero cuando tú ves el orden bíblico de lo que debe de ser una congregación debe tener varios pastores, Ujú. obispos, y uno de ellos, que es el pastor, debe de ser el presidente de ese cuerpo. Ese ministerio. Y Ujú. juntos gobernar la iglesia. Mm. Ese es el orden bíblico. Eso es lo que los libros de los hechos y las epístolas enseñan. Que es Ahora, básicamente lo que tiene la Iglesia Católica. Tú tienes tienen más o menos, el Papa, los cardenales, los obispos, y sigues por ahí para ellos abajo tienen hasta más que o llegas menos una estructura una así, estructura, correcto. Ellos exacto. han conservado esa estructura, corrupta, pero la han conservado. Eso es otro tema. Dije que no iba a criticar y aquí estoy. Eso es otro tema. Señor, No perdóname. se puede criticar, no se puede juzgar. Mala mía, discúlpenme. Pero el tema aquí es que la mujer no fue diseñada, ¿verdad? Sin entrar en mucho en cuanto a la mujer, las mismas mujeres te van a reconocer que ellas son emocionales, Ujú. ¿verdad? Ellos tienen un ciclo diferente al del hombre, o sea, es más emocional el aspecto desde donde ellas pueden liderar, desde un ángulo emocional. ¿Tienen la capacidad de hacerlo sin mezclar emociones? Sí, muy posible, pero son muy pocas excepciones, en mi opinión. Ahora, eso es lo que yo opino, pero lo que la Biblia enseña y muestra es que cuando el hombre no aparece por ningún lado, estabas mencionando de que cada vez se ve que menos hombres quieren o toman el rol de liderazgo y ahora son las mujeres las que están. Bueno, si el hombre no toma su lugar, alguien lo va a tomar. Ujú. Y la palabra de Dios va a ser predicada sí o sí, y Dios va a utilizar a quien Él quiera. Y las mujeres están ahí y están prestas, pues Dios las usa. Pero como diseño, como fórmula, ¿verdad? En la estructura que debe de funcionar en el cuerpo, no debe de la mujer de ser Tengo, curi- pastora. tengo curiosidad no sé si tienes el versículo o el libro que habla de esa estructura, sino para buscarlo. Tú hablas de la manera en la que la iglesia debe de funcionar. Ya. Con un conjunto de ejemplos a través de las escrituras. Ya eso te llevaría tiempo a ponerlo juntos. Pues, Pero quiero hacer una aclaración. Yo
mis opiniones, ¿verdad? Son mis opiniones. Yo pertenezco a una iglesia donde la pastora es una mujer. O sea, yo no estoy diciendo de que hay una pastora y que está mal, que eso ni qué. Yo lo que estoy diciendo es que como diseño, la mujer no debería de ser pastora. Mm, El hombre es el que está llamado a liderar. A falta de que haya hombres ¿verdad? Que entren y que tomen su lugar, Dios usa mujeres, adelante. Una claro. de mis pastores en Puerto Rico, que digo yo, esa siempre ha sido eh, una pastora que impactó mucho mi vida y la de mi esposa, se llama Carmen Delia Morales, o se llamaba, está en la gloria con el Señor. Entonces, no tiene nada que ver, ¿verdad?, de que yo eso sea algo eh, que no tolere o algo así. Es sencillamente mi opinión en base a lo que he visto y he aprendido y he mirado la escritura. Sí, yo, estoy buscando, porque quiero buscar el versículo. Yo sé que hay un versículo que habla de eso. Eh, ok. El, cuando yo creciendo, yo crecí en iglesia evangélica, ¿verdad? Y la Biblia que todavía tengo fue cuando me bauticé en dicha iglesia. Y la pastora de ese momento, y una pastora que aprecio muchísimo, que le tengo mucho cariño, aprendí muchísimo de ella, era Carmen Mayra Melesio. Y para mí siempre, y era mujer, o sea, y lo hacía excelentísimo. O sea, yo no, como te digo, aprendí muchísimo de ella, pero era mujer. Como que, Mm, y obviamente en ese pero tiempo yo no estoy igual, pensando lo que estoy pensando ahora. O sea, no he estado discutiendo lo que estamos discutiendo ahora, ¿me entiendes? ya. O sea, de nuevo, en la Biblia hay muchas mujeres. Existe una mujer llamada Débora, que fue profetisa y fue juez. Mm, En el libro de jueces la puedes encontrar en el capítulo 4. Existen sin número de mujeres que han sido líderes y que Dios usa, o sea, eso no tiene nada de malo. Lo que sí es que hoy hay una plaga de hombres que han dejado su lugar, porque como vuelvo y repito, todo el mundo ha perdido su identidad, todos como sociedad hemos perdido nuestro rol. Entonces ya el hombre no lidera. claro. Ahora el hombre se sienta y deja que le digan, tú eres un machista, tú eres un sexista, tú eres esto, tú eres lo otro, te Mm, calla, te toca fregar también, te toca pagar mitad de las cuentas. Mira eso, mitad de las cuentas. Entonces, como sociedad, nosotros aceptamos ese tipo de indoctrinación porque sí. claro. Entonces, a consecuencia, tenemos pues hombres que no toman su rol de líder en serio. Y que conste, todos los hombres, todos los hombres somos llamados a liderar, no necesariamente en una posición en una iglesia o en un tipo de organización, pero en nuestras casas, en primer lugar. Nosotros somos los líderes de nuestro Mm. hogar y somos responsables por santificar y amar a nuestras esposas y también por liderar a nuestros hijos, que son las futuras generaciones. So, quiera o no, uno como hombre está llamado a liderar. Estoy buscando lo que te dije, y encontré con esto, Primera de Timoteo 2, versículo 8 al 15 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Eso, entonces ahí, eso nunca lo había visto. Me topé con él ahora buscando lo que estaba y me pareció bien curioso.
porque, Pero de nuevo, lo que el apóstol está haciendo ahí, porque fíjate que mientras está dice, no permito que la mujer haga esto, esto y lo otro, ujú, ya vemos como en otra ocasión él reconoce a mujeres que fueron obispos y fueron líderes. Entonces, líderes. no hay contradicción. Quiere decir que hay un contexto que se está faltando, lo cual Ujú, es, ciertamente, el apóstol está poniendo orden en esa congregación. claro, El apóstol está estableciendo lo que estamos hablando de nuevo. Se pierden los roles y él les está diciendo a cada cuál es su rol. Entonces, a los hombres los está llamando a levantar manos santas y a las mujeres las está llamando a hacer un poquito, ¿cómo es esta palabra? Um, que no sean ostentosas, que no sean mujeres que llamen la llamativa, que no. atención. Y fíjate, Exacto. ahora, ¿tú sabes qué? Wow, respuesta. La vez anterior, en el capítulo anterior hablamos que by the way, se los voy a dejar en la descripción y posiblemente por aquí arribita también se lo voy a dejar para que lo vean. El capítulo anterior hablamos que una de las cosas que me incomodó de estas personas, de la esposa de este pastor que me está hablando, era como decía, como que si Dios le puso a ella el que utilizara zapato caro y como brilloso así y demás, pues que era porque Dios lo quería. Y mira lo que te está diciendo, no utilizarás ni oro ni nada que sea, tú sabes, básicamente lujos, Lujoso, lujosos, lujoso. ¿sabes? ¿No? Sino que tienes que mantener una humildad, tú tienes que ser por fe, tienes que mostrarte, básicamente de la manera que yo lo veo es como que tienes que mostrarte vulnerable de una manera lo más vulnerable posible y humilde ante Dios. O sea, mira cómo son Mira, las pero cosas. mira la sociedad que, Nunca había visto eso y me topo con él ahora que estoy buscando otra cosa. pero observa cómo la sociedad puede agarrar algo y distorsionarlo, algo que es hermoso, porque la instrucción es a la mujer, ¿verdad? Que se vista con pudor, en otras palabras, no enseñando su cuerpo es para su esposo. Claro. Está diciendo que debe de ser con decoro. Y yo te garantizo a ti que alguien lee eso y dice, pero ¿y quién se cree el apóstol dándome instrucciones de que cómo yo me debo de vestir y cómo no? Y Claro. que yo hago, ¿verdad? Sin embargo, en esas instrucciones yo puedo ver, y posible que alguna dama que lo vea pueda ver el amor de Dios hacia ella en tratando de prevenir que los hombres la miren a ella como un objeto sexual, por ejemplo. De que los hombres Y la eso se miren y hace nada más la mucho. vean como... Y de hecho, ¿Mm? la religión musulmán se agarraron básicamente de eso, porque debemos entender que el Islam, básicamente, en su etapa inicial, sale del Torah, sale del Gospel, sale ¿verdad? De la escritura. Ya Pues ellos después, agarraron de aquí y de allá. sí, ellos ya después, pues ellos, el profeta Mohammed hace lo suyo. No vamos, ese no es el tema de hoy. Pero, y si tú te fijas, las mujeres en el Islam andan tapadas, tienen el burka. Obviamente está el extremismo. Hay países que no tanto, pero en muchos países, el país, digamos países como Algeria, Tunisia, Morroco, Líbano, Jordán, estos países que son musulmanes, Indonesia, pues la mujer se tapa su cabello para no provocar, anda con ropa, no andan con un tubito y una minifalda que, tú me entiendes, que tiene que estar bajándosela porque si se ñangota, eh, flash, y ellos son así, así es que visten ellos normalmente, recatados, tapados. O sea, y podemos Pero sin ver, embargo, ni siquiera es eso lo que el apóstol está, ¿verdad? Sugiriendo o ujú, o adoctrinando a la iglesia a que haga. Ni ujú, siquiera es eso. Es muy sencillo. Como tú describiste ahorita, tenemos que presentarnos ser de una manera humilde para el Señor. ujú, No quiere decir que uno esté todo tirado, no quiere decir que uno claro, esté todo, pero cuando tú miras a la raíz de la manera en la que las mujeres de hoy en día se visten, no todas, pero la gran mayoría, mm, es llamando la atención. Desafortunadamente, yo sé que aquí nos van a caer chinchas, estoy no, seguro, pero es verdad, pero venga, porque, o sea, una mujer casada que hace mostrando su cuerpo, que es del disfrute de su marido, por la calle.
No, Entonces, eh, son y cosas siguiendo, que en el amor de Dios, Dios mostrando su amor, nos está dejando saber, hey, cuídate, tápate, tú eres sagrado, tú eres santo, cuídate. y yo creo que eso es algo que las mujeres quizás no han entendido, porque yo he visto, yo no voy a decir que he leído la Biblia, no lo he hecho, es una de las cosas que me propuse recientemente, hace quizás una o 2 semanas atrás, que quiero leer la Biblia de principio a fin, pero hay muchas cosas en la Biblia que tú podrías pensar, obviamente ya leímos que para Dios somos iguales, pero hay muchas cosas en la Biblia, por ejemplo, vamos a Efesios cuando lo leímos, te está diciendo, le está pidiendo al hombre que ame a su mujer como Dios amó a la iglesia. Y cuando tú lo pones de esa manera, le está dando tanto valor a la mujer que tú dices, a la mujer no le está pidiendo ama al hombre, no le está diciendo, "No, sí, sométete", pero no le está pidiendo que lo ame. Sin embargo, a ella la está poniendo de una manera para básicamente mostrando la importancia de la mujer. En Proverbios 31, lo tengo aquí, eh, Mujer virtuosa. la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, y dice, Proverbios, para el que lo quiera buscar, Proverbios 31 26 al 31 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas y alábenla en las puertas de sus hechos. So, estamos viendo cómo nuevamente las instrucciones y le está diciendo a la mujer, mira, estas son las cosas que tú tienes que hacer y todo será tuyo, básicamente. Todo será tuyo. No te está pidiendo nada más. Simplemente que te sometas, que obviamente, y esto es un caveat, el hombre que tenga, la mujer que vaya a seguir un hombre, tiene que ser un hombre que esté, ¿verdad? Que tenga temor de Dios, que siga el Señor, que no cualquier loco que por ahí, porque pues hemos visto la cantidad de abuso, de maltrato, de tanto físico como psicológico, las cosas que están pasando. So, tampoco es que vamos a decir sométete a cualquier hombre simplemente porque es el hombre. Y eso es algo ¿verdad? Quiero dejar claro para que después no lo malinterpreten. Pero aquí estamos viendo como nuevamente la Biblia la, la, no quiero decir la enaltece, porque verdad no es como que la pone por encima, pero igual le está mostrando a la mujer que sí tiene importancia, que no es que el hombre está por encima de ella, sino que la mujer que hace estas cosas, su hombre, su esposo, tiene que, ¿verdad? Básicamente tratarla como una reina, ¿sabes? Porque es el mandato de El, Dios. el, el, la mujer virtuosa es todo lo, se conoce, ¿verdad? En el judaísmo se conoce como el Eshet Hail. Mm, Todos los días de reposo en la mesa se hace una oración, se hacen varias oraciones, pero entre una de ellas es ese. Se recita la mujer virtuosa. mm, Eh, la razón por la que se recita mujer virtuosa es que de hecho lo recita el hombre. En este caso, yo recito la mujer virtuosa y bendigo a mi esposa. La mujer virtuosa describe a un tipo de mujer, porque hay que aclarar que hay mujeres virtuosas en el sentido de porque como son su carácter moral, ¿verdad? Y hay mujeres que no son virtuosas porque pues se desvirtúan ellas mismas, claro. ¿verdad? Lo vemos En muy el caso frecuente. de, en el caso de la mujer virtuosa, cumple unas características, pero después al final, como tú bien leíste, vara es la belleza, vara es la belleza, vara es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Alabado. En otras Sí. palabras, la mujer que tiene estas virtudes y que teme al Señor, al final de cuentas es la que es digna de admirar, es la que la gente va a admirar y va a decir, Sí, eso es una mujer de verdad, porque ahí eso es habla una mujer seria. del carácter, de sus obras, su Ujú. sabiduría. Eso es lo que está pidiendo, es lo que está hablando ese versículo, Resaltando a esa resaltando mujer. esas cosas. Ahora, mira qué interesante, para efectos de, ¿verdad? De nuevo,
la Biblia si es machista o no. En el Proverbios capítulo 18, verso 22, dice de esta manera: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y el favor y recibe el favor del Señor. De Ujú. nuevo, el hombre que haya esposa, no que haya una mujer, no, no, que encuentre una esposa, Una que es lo esposa. que Dios diseñó al principio, ayuda idónea. El hombre que encuentra esposa, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. En otras palabras, una esposa, una mujer virtuosa, cuando un hombre la encuentra, el favor de Dios, literalmente, el favor de Dios es esa mujer. Mira, mira el nivel de amor, de importancia que tiene la mujer en el rol de toda, porque aquí comienza todo, ¿verdad? En un matrimonio, ahí comienzan los hijos, ahí comienza luego la descendencia. La importancia que tiene una esposa, una mujer para Dios, que cuando el hombre la encuentra, el favor de Dios está con ese hombre. Ahí Y yo comienza puedo todo el testificar de eso, favor de de que Dios. yo tengo una mujer que Dios me ha Eh, bendecido con esa mujer de Yo una creo que ahí es manera donde, que yo creo que ahí es de donde sale el que el hombre provee y la mujer multiplica. Y la realidad es correcto. que eso es así. By the way, encontré lo que estábamos hablando, para propósitos de edición. Esto pues un poquito más abajo, pero no importa. Primera de Timoteo 3, esta es la edición Reina Valera 1960. Dice, los requisitos de ser obispo, dice palabra fiel. Hombre, Si, hombre de si una sola alguno, mujer. ajá, si alguno anhela obispado, Ujú. buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, eso es bien importante eso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, Neófito. no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. So, nuevamente, y aquí, pues habla pues, del hombre, ¿no? De su rol, el hombre, de su rol como líder en la iglesia. Y Eso también prueba, habla de los diáconos. También habla de los diáconos, también hay unos requisitos para los que son diáconos. Cambian algunas cosas, pero sí, también lo hay. Y en los eso diáconos, prueba lo que estábamos hablando temprano, de que el hombre fue el que fue llamado sí. ¿verdad? A fungir como, Exacto. como presidente, como pastor. Y en los diáconos sí entra la mujer. Nuevamente, primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Mira la diferencia ya. La cabeza de la iglesia, el obispo, el padre, el sacerdote, el pastor, no puede ser dado al vino. Sin embargo, aquí te dicen, no dados a mucho vino. O sea, ya estamos viendo como hay cierta flexibilidad, si lo quieres decir así. Un poquito está bien, una copa, más nada, no te puedes exagerar. Eh, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso es lo único que dice de las mujeres. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo. Eso estamos viendo cómo aún así que se agrega a la mujer, lo único que le pide a la mujer es sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El hombre tiene una lista de cosas. La mujer, ser fiel, ser honesta, no calumnie. That's it. Más nada. Pero es donde único entra la mujer. El resto es el hombre como estructura de la iglesia. Y la mujer entonces en lo que es el diácono. Ya, pero insisto que la mujer puede entrar en un pastorado siempre y cuando tenga
un cuerpo al que, ¿verdad? Que sea accountable, al que rinda cuentas, ¿verdad? Y quizás, pues, por un periodo corto de tiempo. Corto, Esa es mi opinión. yo no tengo problema con que una mujer sea pastora, pues porque vengo de ver cómo en la iglesia donde yo por mucho tiempo hubo una pastora. Luego pues ella no sé si fue que se movió o no sé si es que lo rotan, ya no recuerdo realmente, pero después entró pues un pastor hombre. Este, y obviamente viendo la palabra y lo que dice la escritura, pues ¿quién soy yo para discutir lo que, lo que dice la palabra? Pero mi opinión es que yo no tendría problema. Sí, sí, puedo estar de acuerdo en que, como dijiste ahorita, mencionaste ahorita, que muchas mujeres lo dicen, pues lo que es las emociones, todos estos cambios constantes que tiene. Porque la mujer requiere un cuidado diferente. Y la misma Biblia te lo dice, Mm. la mujer requiere un cuidado muy diferente al del hombre. El hombre está hecho para endure estrés, eh, eh, trabajo arduo. No que la mujer no sea capaz, y eso como quiera me va a caer chinches, pero no es que la mujer no sea capaz, pero biológicamente y por obra divina no es para lo que está hecha. Eso le toca Por al diseño, hombre. Por diseño, por no es por diseño. lo que está hecho, Mm. esa es la palabra que está buscando. Por diseño no es para lo que está hecha, sino eso le toca al hombre. Y lo estamos viendo en la palabra, no es que José Orona está diciendo que la mujer no puede, no, es que es lo que dice la palabra, la mujer requiere de un cuidado totalmente diferente a lo que requiere el hombre. Hay una comparación en... ok, so, antes de entrar ahí, todos fuimos creados, fíjate que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es Ujú. cierto? En donde habla en Génesis 1, 27 y 28, en donde Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó. De hecho, este debiera de ser el verso que desarticula cualquiera pretensión de acusar a la Biblia de machista o a Dios, en el peor de los Claro, casos. claro. Porque en esta porción está demostrando de que Dios, el soberano, el cual no es ni hombre ni mujer, sino que es todo, Lo es todo, ajá. uh, o sea, él lo llena todo, su poder, todo es infinito de él. Creó al hombre a su imagen y a su semejanza Ujú. y los hizo varón y hembra. Quiere decir que tanto el hombre como la mujer tenemos algo divino de Dios. De Dios recibimos algo. ¿Y qué es ese algo? Cuando tú te vas a través de la Biblia, tú puedes identificar de que a la mujer se le da los rasgos femeninos, ¿verdad? De la mujer, están en Dios también. De nuevo, Dios no es hombre ni es mujer, pero los rasgos femeninos vienen de Dios, los rasgos masculinos vienen de Dios. Entonces, cuando tú lees Proverbios, te das de cuenta de que la mujer es comparada con la sabiduría. Ujú. En hebreo es Jochma. Entonces, la, hay un proverbio en donde dice, ¿verdad? La ley es luz, perdón, la ley es lámpara y la enseñanza es luz. Son dos cosas diferentes, pero que tienen que coexistir para que, ¿verdad? Pueda Claro. dar el efecto. O sea, tú puedes tener una lámpara, pero si no tienes luz, no alumbra. No hace nada, claro. Tú tienes luz, pero no tienes dónde ponerla, no va a alumbrar igual, right? So, tienes al hombre, que es la lámpara, es rígido, pero necesita esa luz, esa sabiduría, para Sabiduría. que juntos entonces puedan funcionar y entrar. Lo mismo aplica en el orden de la casa. Aquí en mi casa, cuando yo criaba a mis hijos, eh, yo era la lámpara. ¿Por qué? Porque era el rígido, era el que, hey, las cosas son así, y se hablaba como se tenía que hablar, pero la firmeza venía de mí. La luz venía cuando mi esposa venía y entonces daba suavidad y claridad a lo que se está discutiendo. Calma en la tempestad.
básicamente. Traía más entendimiento, más razonamiento, ¿verdad? Esos Razonamiento, son claro. traces que son, ¿verdad? No, no digamos que el hombre no es razonable, pero que en este ejemplo que yo estoy dando, eran importantes. O sea, estás castigado porque Yo creo que el hiciste esto, hombre, esto, lo otro, por yo creo que el ejemplo. hombre es demasiado razonable. Y yo creo que eso es una de las cosas que muchas veces tenemos problemas con la mujer, ¿no? Que a veces ellas vienen buscando Cuidado, cuidado, no, no, cuidado con lo que vas a decir. a veces ellas vienen buscando, ellas se desahogan contigo y uno le dice, bueno, lo que pasa, y le da una solución o una respuesta con sentido, con razón, raciocinio. Pero ellas no quieren eso, ellas están en su emoción, ¿entiendes? Ellas están en la emoción. Yo no me Entonces yo creo suscribo a lo que le está diciendo, él es responsable. tienes miedo. Pero Hey, es verdad, hace muchas frío acá, veces, papito. muchas veces la mujer lo que quiere es simplemente ser escuchada, porque está en su sentimiento. Y uno viene ahí y le tira ¿cómo se dice? Pues, como te dije, una solución o algo que hace sentido. Y ella termina como que yo no quiero eso. Yo no te lo estoy diciendo para eso. So, pero entiendo lo que Bueno, me quieres pues, decir. Entiendo lo que me quieres decir. ya llevamos 1 hora y media. Una hora. No, 1 hora, exacta. una hora. Una hora y un Ok, minuto. ok. Pues, para propósito, corta aquí, corta acá, amiga. Sorry. No, dale, dale, tranquilo. Este, bueno, pues ya la mayoría de los puntos se tocaron. Este, ahora lo único que pudiera añadir, ¿verdad? Sería algún tipo de exhortación, porque en realidad, pues, yo creo que la mayoría de estos eh, puntos y utilizando la misma Biblia, desarticula, en mi opinión, ¿verdad? Cualquier intento de decir que o tratar de probar que la Biblia es machista, porque lo único que demuestra es que ciertas cosas han sido sacadas de contexto, como el primer verso que discutimos, Ujú. capítulo de Efesios, y otras pues que pues por falta de aplicación correcta en el caso de, ¿verdad? De los hombres cuando utilizan los versos como que la mujer se tiene que someter y cosas así. En realidad pues la creación, ¿verdad? Ambos fueron bendecidos. Dios lo creó a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que es, ¿verdad? Parte de la encomienda que tenemos nosotros aquí como hombres y mujeres. Estoy fallando en esa parte. Vamos, vamos. Estoy No fallando, te estoy creas que, fallando. no te creas que es insuficiente hormonas, papi. Oh, muchacho, eso es otro tema, eso es otro tema. Vayan a ver ese podcast que a ustedes lo que quizás están preguntando que estamos hablando fue el primer podcast que hice con mi hermano, la ausencia de un padre. Va a estar en la descripción, se lo dejo por aquí también para que le puedan darle clic, pero después que terminemos que ya estamos terminando. Bueno, Atiel, últimas palabras que le quieras decirle a la gente, ¿verdad? Acerca de este tema y de que quizás cómo podrían mirar la Biblia no bajo ese filtro o ese lente de que es machista, sino que mirarlo de una manera neutra y quizás hasta enfocarse más en lo que realmente es la enseñanza y la palabra de la Biblia. Yo, mi consejo va para tres diferentes personas. El primer consejo es para el creyente. No le demos mala representación a la Biblia. No le demos interpretaciones que nos enseñaron y nos quedamos con esa enseñanza. Y si la enseñanza es buena y es correcta y es aprobada a través de la Biblia, excelente. Pero prestemos atención cuando cosas como las que estamos discutiendo se merecen mucha atención. A tal punto que la Biblia dice que si el hombre, el esposo, la instrucción del apóstol es a tratar a la mujer como vaso más frágil Mm. y que no seamos bruscos con ella. Fíjate la instrucción que nos da a los hombres acerca de la mujer, a no ser bruscos con ella,
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si mi trato hacia mi esposa es un trato brusco, no debo de perder el tiempo orando, porque del techo no pasan. Eso es instrucción divina. Así que vamos a asegurarnos de que nuestro comportamiento, nuestra acción va de acuerdo con lo que la Biblia enseña en realidad. Claro. Segundo grupo de personas es a quizás a alguna dama o una joven que tenga el concepto de que la Biblia es machista. Um, en realidad, debes de aprender a separar lo que es los que dicen representar a Dios y lo que Dios representa verdaderamente a través de su Biblia, de su palabra. Entonces, Claro. mira todas las bendiciones que Dios tiene en su palabra para ti. Mira cómo Dios te trata, cómo Dios te habla, cómo Dios te exalta a través de la Biblia, cómo te exalta, te da un lugar. Al punto de que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo, no es bueno que la mujer esté sola, sino que a causa del hombre creó a la mujer. Entonces, yo creo que eso es un lugar privilegiado, es un lugar bendecido y es un lugar en donde, sinceramente, debes de aspirar a estar, ¿verdad? En tu rol correcto, en tu diseño correcto de parte del Señor. Entonces, y el tercero es a todos los varones que de una manera u otra piensan, igual que la Biblia es machista y que no lo miran, los invito a que vean por ustedes mismos y que lean y que conozcan cuál es tu diseño de parte del Creador, cuál es tu posición en esta sociedad que carece de orden alguno, que carece de moral, que carece de propósito. La Biblia te da todas las herramientas. La Biblia te da todas las instrucciones para que tu vida sea bendecida, no solamente tu vida, pero también la de los tuyos, incluyendo a tus hijos y futuras generaciones. ¿Quieres que el Señor los bendiga? Escucha el consejo de la Biblia y vas a ver que no hay nada de machismo en ella, pero sí mucha bendición para todas las familias de la tierra. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y espero que de alguna manera pues haya sido de bendición esta conversación que he tenido con mi hermano. Gracias, gracias, Diel. Yo por mi parte creo que la Biblia, ¿verdad? Bien estructurada. Si hay algo que podemos decir es que tenemos una guía divina, no hay errores. eh, Simplemente yo creo que es acercarnos más a lo que es la palabra y dejarnos guiar por lo que dice la palabra. Y no hay que inventar nada, simplemente está escrito el rol de cada uno, lo que significa cada uno. Y nos las pusieron fácil, como dice uno, nos las pusieron fácil en bandeja de plata. Mira, aquí está, esto es lo que hay que hacer. Sigue esto y podrás vivir una vida plena, alegre, feliz y obviamente va a vivir en la gracia de Dios. Así que, Abdiel, nuevamente gracias. Gracias Gracias a ti. por sacar el tiempo. A ti que estás aquí, que nos estás escuchando, dale like, suscríbete al canal. Déjanos saber en los comentarios qué piensas tú. Tráenos algún versículo, algo que quieras discutir, algún punto que quizás nosotros no pudimos, no debatimos, no lo traímos. Un Escríbenos. desacuerdo que tengan, algún desacuerdo que lo escriban ahí abajo, sí, y que tiren con todo, no sin miedo. Así que vamos a estar leyendo los comentarios, así que nuevamente dale like, suscríbete al canal, comparte este video para que la gente pueda, ¿verdad? Escuchar el mensaje así como lo escuchaste tú. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Fe en medio de ruido en este canal de ¿Qué sabía yo? Así que buenas noches. Bye, bye, bye.